Ok, amigos, estamos estudiando del estudio de las 10 sefirot. Estamos en la parte 2, en el extracto 12 y observación interna. Después de la revelación de la luz de Jokma viene la propia vasija de Jokma. Después de la revelación de la luz de Jokma viene la propia vasija de Jokma, ítem 28. El segundo discernimiento es que después de que la luz superior, llamada Haya, se expandió en Malhut de Keter, la cual es la sustancia anterior de Jokma, Malhut de Keter recibió la verdadera sustancia de la primera fase. Significa esto que aunque Malhut de Keter, es decir, el deseo de otorgar, el cual está contenido en la luz superior, se convirtió en un deseo de recibir y la primera sustancia de la primera fase. Fue suficiente solo para ser una raíz de la primera fase, raíz de primera fase. Es decir, para este deseo de recibir, para que éste pueda extender la luz dentro de él. Podemos denominarlo como la primera sustancia de la Sefirá Jokma, porque todavía se lo consideraba Keter y el emanador. Pasa de ser emanador y Keter a ser emanado o Jokma, llamado la primera fase. Solo después de que el deseo anterior de recibir se extiende o extiende la luz de Haya, que está relacionado con él. Luego dejó de ser considerado como un emanador y se le llamó emanado o Jokma. Estúdialo a fondo y no perderás el objetivo. Ahora, has aprendido los dos discernimientos en la sustancia de la vasija de Jokma. El primero es Malhut del superior, es decir, antes de que se extendiera su luz, y el segundo se llama la vasija de Jokma por sí misma, es decir, Malhut de Jokma. Esto es porque la vasija siempre se llama Malhut. Sí, por favor, Kiev. Да, дорогой Раф, а что такое свет хохма? Вот вы сегодня говорили в первой части урока еще о том, что мы... ¿Cuál es la luz de Jokma? Usted hoy dijo en la primera parte de la lección que nuestra relación con los amigos descubrimos algo adicional, lo cual es llamado luz de Jokma. La luz que llega de lo alto es la luz de Ensof, la luz blanca. No hay hasadim ni Jokma en ella. Pero el deseo de recibir, que recibe y revela esta luz, este deseo de recibir, este deseo es el que divide la luz en Jochma, Hasadim y toda suerte de luces, y bueno, hay muchas. Y hay, de acuerdo al tamaño, de acuerdo a la forma, etc. Entonces, el Creador no tiene luz de Jochma o luz de Hasadim, hay la luz superior que se expande de él, y entonces, de acuerdo a la cualidad del receptor, entra y se representa y aparece dentro de ella de esta forma. Entonces, si estamos en vasijas de recepción, entonces se revela la luz de Jochma. Si estas son vasijas de otorgamiento, es decir, aún tienen que llegar a cierta fuerza para poder otorgar, pero se revela en ellos una luz más débil que se llama la luz de Hasadim. Pero todo depende del deseo de recibir en la vasija y en la medida del deseo de recibir. ¿Cómo podemos apuntar el deseo de recibir de manera que podamos recibir esta luz de Jokma? Para hacer esto tenemos que encontrarnos en la forma de recepción con el fin de otorgar. La luz de Jochma es la que llega y llena las vasijas de recepción. Nosotros no tenemos vasijas de recepción, no tenemos vasijas reales de recepción, vasijas de recepción espiritual.
Más bien necesitamos restringir nuestros deseos de recibir y recibir en ellos primero la luz de Hasadim, y después de la luz de Hasadim empezamos a incrementar y a crecer y a recibir dentro de ella, de la vasija, y allí empezamos a aprender cómo recibir dentro de la luz de Jochma en la vasija vestidas con la luz de Hasadim. Esto vamos a aprender más aún. Acá nos está explicando los principios con lo que esto cae desde arriba hacia abajo. Скажите, En más, тут написано, что после раскрытия света... Perdón, pero tengo una pregunta más. Dice aquí que después de la revelación de la luz de Jochma viene la vasija de Jochma. porque estamos hablando de la revelación de la luz de arriba hacia abajo, cómo es que el Creador revela y crea con su luz la criatura. No es que la criatura ya existe y ya lleva a cabo ciertas correcciones sobre sí mismas y llegan a cierta revelación. No, las luces que se expanden desde... sino acá estamos hablando de cómo la luz que viene del Creador toma en su cuidado el deseo de recibir y lleva a cabo acciones sobre ella. Y esto es algo distinto al trabajo de la criatura de abajo hacia arriba. Aquí aún no hay criatura. Es decir, no hay aún restricción en la pantalla, el deseo de conectar con el emanado. Aquí todavía no. Aquí solamente está el emanado, el emanador construyendo el deseo de recibir. Como nosotros aquí en nuestro mundo, un bebé que está comenzando a desarrollarse dentro del vientre de su madre, se está desarrollando. Su madre es responsable por todo lo que hay allí, por todo lo que ocurre y el crecimiento y el desarrollo. Y por eso es que dice que después de la aparición de la luz de Jochma, la vasija en sí aparece. ¿Y dónde estamos nosotros ya existiendo? A través del desarrollo de la vasija de Jochma es que vamos a revelar la luz de Jochma, porque gracias a la vasija vamos a percibirla. En la luz obtenemos lo opuesto. El amigo dice, ¿y entonces cuál es la vasija de Jochma? La vasija de Jochma es la vasija del deseo que recibe, la cual está arreglada de tal manera que es digna de revelar la luz de Jochma. Lo que significa es que hay un deseo de recibir ahí y en este deseo de recibir se siente el otorgamiento del Creador como la luz de Jochma, una luz que trae el llenado, la satisfacción del deseo de recibir. El deseo de recibir. Nosotros aprendemos de arriba hacia abajo. No estamos hablando acerca de intención aquí. No estamos hablando de la intención. No hay una vasija, no hay cli en este momento. No hay todavía un cli. Todavía estás en un proceso. Se te ha explicado cómo el Creador, cómo la luz superior, cómo Él, en su acción, desarrolla el deseo de recibir, pero no hay criatura todavía. Ante mi pregunta. Él no recibe, él recibe porque el Creador lo hizo así, como un bebé dentro de la matriz de su madre. Es como un embrión. Él pregunta por algo, no, él está dando todo lo que necesita para su desarrollo. Y por eso las 9 meses de gestación suceden. Y después, cuando nace, tampoco pide mucho. Se le da, al bebé se le da, el bebé recibe hasta que se crece y empieza a pedir por sí mismo. Pero
empieza sin tener ninguna autoridad por sí mismo. Él está bajo la autoridad del superior y se anula ante el superior. Nosotros también, cuando queremos crecer, necesitamos anularnos completamente hacia el superior y a través de esto empezamos a elevarnos a sí mismos, a ascender. ¿De acuerdo? Vamos a hablar acerca de esto. Esto se repite, es algo recurrente. Malhut de Jokma se convierte en la primera sustancia de Binah. Con la salida de su luz llega el propio vasija de Binah. Ítem 29. Ítem 29. Malhut de Jokma se convirtió en la primera sustancia en Binah. Lo mismo se observa en la sustancia de fase 2, llamada Binah. Su causa es el deseo en la primera fase, llamada Jokma, que significa solo Malhut de Jokma. El deseo en el grado siempre se llama vasija o Malhut del grado. Esta Malhut de Jokma se vistió y se convirtió en la primera sustancia de la sefira de Binah para extender la luz que está relacionada con ella. Este es el primer discernimiento en la sustancia de fase 2, llamada Binah. Cuando luego extendió la luz que está relacionada con ella, llamada Neshama, su sustancia dejó de tener la forma de Malhut de Jokma, es decir, la primera fase, y recibió su propia forma, es decir, la fase 2 realmente, llamada Binah. Lo que significa es del superior la luz emerge y la vasija del inferior y la luz y el Kli descienden y la luz llena el Kli y completa el primer discernimiento, lo que significa después de Jokma viene Binah, que se desarrolla de Jokma y así sucesivamente, donde cada discernimiento tiene un deseo por sí mismo y una luz por sí misma. Próximo. Malhut de Binah se convirtió en la primera sustancia en Zirampin. Con la salida de su luz llegó la propia vasija de Zirampin. 30. Esta es también la conducta en la sustancia de la fase 3, llamada Zeirampin. El Malhut de Binah es la causa para él, y ella se convirtió en la primera sustancia de Zeirampin, es decir, fase 3, para extender la luz que está relacionada con él, llamado Ruach. El segundo discernimiento es que después de que él extendió y recibió su luz, su sustancia dejó de ser considerada como Malhut de Binah y recibió la forma de Malhut de Zirampin. Sí, esta es la diferencia, Binah y Zirampin. Próximo. Malhut de Zirampin se convirtió en la primera sustancia en Malhut. Con la salida de su luz vino la propia vasija de Malhut. 31. Así son los dos discernimientos en la sustancia de la cuarta fase. Malhut de Zirampin es su causa, que vistió y se convirtió en la primera sustancia de la cuarta fase, llamada Malhut. Cuando recibió suficiente luz de Nefesh que está relacionada con ella, Malhut de Zirampin partió de Zirampin para convertirse en la cuarta fase, es decir, fase Malhut de Malhut. Sí, vemos aquí que él está disminuyendo su explicación aquí. Y hay estados muy especiales, elevados. Y es difícil explicar estos conceptos a personas que no
han logrado un estado espiritual, porque hay un aspecto aquí del deseo de recibir y el deseo de otorgar, los cuales conectan y se distancian entre el uno y otro hasta que se construyen estos discernimientos. Ellos se acercan y se alejan, se acercan y se alejan, y a través de esto hay una participación entre ellos hasta que ellos alcanzan este nivel de Malhut. Y en Malhut están conectados en una manera en la cual podemos ver que Malhut no llega a la restricción y al acoplamiento mediante golpe y hasta que no se pueda dar cuenta de sí misma. Vamos a hablar de esto más adelante. Juan, adelante. ¿Cuál es el asunto? ¿Por qué es que cada nuevo grado termina con Malhut? En la implementación hay un Keter en cada discernimiento, desde Keter a Malhut, 10 Sefirot, donde ellos completan la participación que tienen dentro de ellos, y de esto emerge del cúmulo de las Sefirot que complementan y completan el papel de ellos. Entonces así es como está esto arreglado en el programa. Resulta que creador así creó la luz, se llenó de luz y no está el deseo de recibir. Sin el deseo de recibir, la luz no podría emerger de ninguna manera. Sin el deseo de recibir, no podríamos hablar acerca de la luz. Cuando hablamos acerca de la luz, estamos hablando de algo que emerge, que aparece. Когда мы еще изучали в самом начале, что Кетер создал под себя Кли Хахма, вот мы учили, да, так откуда там берется вот эта часть Малхут, с которой потом... Cuando aprendemos, al comienzo aprendemos que Keter creó la vasija Jochma, y allí es donde el deseo de recibir de cada nivel se llama Malhut. Y si estamos hablando del inicio de Keter, incluso, ya estamos hablando de una acción de Malhut, sin la cual no podríamos hablar de algún movimiento que tenga la luz. Esto significa que es una parte pequeña del deseo, una parte pequeña del plan del deseo de recibir. De acuerdo, y aparece de una manera muy pequeña. Florida, adelante. Sí, Rav. En ítem 29 dice que el deseo en el grado siempre se llama vasija o malhut del grado. Entonces, ¿cuáles son las otras? ¿Dónde se encuentran los otros grados? ¿Qué se le llama a los otros grados? Keter, Jochma, Binah. No se le llama tampoco, no se le llama deseo, deseo para otorgar. Sí, pero en cada uno de estos existe su propio deseo. El deseo de recibir es en general, y este deseo específico de recibir aparece en cada nivel de manera diferente para cada nivel. El deseo por ensalada, por pan, por queso, por café, cada uno de estos son diferentes deseos, pero al fin deseos. Solo estamos hablando del deseo, pero la luz superior es el llenado de cada deseo y lo que el deseo quiere. Entonces, a través de los deseos hablamos. En nombre de los deseos hay un deseo de recibir y hay un deseo de otorgar. El deseo de recibir es un deseo de recibir para sí mismo, y el deseo de otorgar, acuerdo con estos deseos, se revela hacia el superior, y esta es la conexión con el superior. Si quieres conectar con el superior, no tienes otra opción que el deseo de recibir ejecute acciones hacia el superior. Lo que significa es que tienes que acomodar tus deseos de recibir de acuerdo a los deseos del superior, y de aquí se establece una conexión, y necesitas una luz para que
organice para ti, tu deseo de recibir lo va a organizar de tal manera que sea parecido al deseo del superior. Y ahí empiezas a recibir de acuerdo al deseo del superior. Y así es como esta es la manera en que la vasija se desarrolla. PT 17, adelante. Cada vez está escrito aquí que Malhut del superior es la primera sustancia para el inferior. ¿A qué se refiere que es la primera? Primero significa que de ahí se desarrolla el grado actual. Tú puedes decir el deseo de recibir sin ninguna forma, con el objetivo de recibir, de otorgar, es lo que se llama la materia del grado específico, el grado de toda la creación. Desde el principio es el deseo de recibir. Ogen, adelante. Ítem 32. Las vasijas de recepción anteriores son solo para extensión. Hemos aclarado y atribuido una característica de recepción en cada fase en sí misma. Sin embargo, eso se relaciona solo con la luz, con la extensión de la luz en la que cada fase realiza en su respectiva luz. Pero la verdadera vasija, que merece el nombre de vasija de recepción para el emanado, es específicamente la cuarta fase y no las tres fases precedentes. No preguntas, ¿de acuerdo? Entonces llegamos al capítulo 4, Sí. ¿correcto? Muy bien. No hay preguntas. Entonces, continuemos con la lectura. Capítulo 4 explica el significado exacto de las 4 fases de grosor, como escribieron nuestros sabios sobre las 4 fases. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, hay una pregunta de H10 y después podemos ir a las preguntas de las mujeres. H10. H10. ¿Por qué hay 10 sefirot en la Vejina? Estamos hablando de 4 fases. ¿Cómo habla siempre de 10 sefirot en cada Vejina? Esto no es ahora, es porque la fase tercera se divide, porque incluye entre ellos cierta ensalada o un cóctel. No sabría cómo, es como una mezcla de muchos discernimientos que han Jochma hasta Hasadim y por lo tanto incluye dentro de ella misma todos estos discernimientos y por eso se llama Serampin. Lo que significa es que se prepara a sí misma para un estado en el cual Malhut se va a desarrollar. El deseo de recibir final, que todo el deseo de otorgar que está en Keter será clarificado en Jochma y Binah, en Jochma y Hasadim, y ahora en Serampi se conectará todo junto y dará origen a Malhut, lo que significa es una vasija donde puede existir, donde se puede llenar, y esta es la manera en que viene a su implementación. Por lo tanto, Serampin es detallado para nosotros, es dividido entre nosotros en muchos detalles, aunque en cada discernimiento existen otros detalles, pero estos detalles no se enfatizan como se hace en Serampin. ¿Por qué es la primera vasija o la vasija central? ¿Por qué se le adscribe a la vasija de Malhut? ¿Por qué? ¿Qué tiene especial Malhut en cada uno de sus grados? Malhut es el deseo de recibir de la luz superior, el cual se desarrolla a través de las influencias superiores por encima y quiere recibir todas las influencias del mundo superior en ella, y por eso se llama el deseo de recibir, la vasija. ¿Atrae toda la luz? ¿Ella causa atrae todas las luces?
Digamos que por ahora sí. Malhut es el deseo de recibir que quiere recibir toda la influencia y todo el otorgamiento superior. Y es organizado de esta manera en que está configurado para esto. Good. Rehovot, adelante. En nuestro mundo, hay esta cadena de comercio, de la fuente, y luego tenemos las personas que compran, que venden. En todo momento alguien saca algo de cada uno de estos pasos. ¿Qué obtienen estos grados durante la luz? También en ellos existe Malhut que se desarrolla en cada grado y este Malhut se llena de luz y de Malhut general donde está el deseo de recibir la luz que refleja y lo pasa, lo que significa de todas las sefirot desde Malhut hacia arriba, se imprime en él todas las sefirot desde Keter hacia abajo y entonces existe una iluminación en todos los grados, en todas las sefirot y por lo tanto se llaman no discernimientos, pero sefirot de la palabra Sapphire, iluminación, brillo. En los 4 o 5 ítems anteriores en este capítulo dice, bueno, explica la cascada de cada uno de estos grados y cómo es que esto ocurre. ¿Podría usted explicar esta cascada dentro del asunto de los deseos que existen? No entendí. Primero, no estamos hablando aquí acerca de algo que pertenezca a nosotros. No hay deseo de recibir todavía. Estamos hablando de discernimientos, fases, no deseos. Y no acerca de las criaturas. Todavía no existe criatura. Por lo tanto, relativo a nosotros es diferente de explicar. Podemos decir que está en nuestra vía, pero no es algo que podamos descubrir estos conceptos en nosotros todavía. PT 19, adelante. Sí, Rav. Anteriormente dijo que tiene que recibir el deseo de recibir espiritual primero y en el momento que hay un deseo de recibir egoísta, ¿qué significa? El deseo de recibir espiritual se llama que quiero recibir para otorgar, donde todos mis deseos de recibir están restringidos por mí. Eso es lo que se llama el trabajo en restricción. Y si yo abro la restricción es solo con el objetivo de otorgar, donde otorgar al Creador es como en la alegoría del invitado. Yo solo recibo en la condición que recibo para él, lo que significa me restrinjo y ahora me abro para recibir del anfitrión solo para otorgar hacia él. Estoy seguro que a través de la recepción estoy otorgando hacia él. ¿En qué medida recibo? Donde Dios no permita que yo reciba para recibir, es solo yo examinando mi recepción hacia el anfitrión. ¿Es esto algo que nosotros personalmente, en lo que no puedo errar? Tenemos que llegar a ese estado, por supuesto. Intenta hacerlo con tus amigos en la decena y vas a ver cuánto vas a entregar, cuánto vas a otorgar y cuánto recibes de los amigos y lo vas a hacer con este cálculo. Ok, pero yo noto que cada vez que trato de otorgar, de pronto estoy recibiendo para mí mismo. Esto no es importante. A pesar de esto, tienes que seguir. Lo importante es el cálculo. Eventualmente esto te va a llevar a cálculos más avanzados, más sublimes. Entendido, gracias. PT5, adelante. Gracias, Rav, sobre el abordaje al estudio. Hemos escuchado de usted muchas veces que
tenemos que representar esto que leemos en test de forma emocional y buscarlo dentro de nosotros. ¿Esto Sí, sí. correcto? Entonces no está claro qué estoy buscando, qué estoy imaginando, si es que no se trata de nosotros y si no tenemos vasija. Aquí no estamos hablando acerca de nosotros, eso es claro. Pero quiero aprender algo de esto que pertenece a mí, esto es. No obstante, estas son mis raíces. ¿Qué puedo aprender de esto que sea relacionado conmigo? Esto es mi meta en el estudio. Entonces, ¿qué es esta búsqueda emocional que tengo que hacer aquí? Me parece que hay un esfuerzo intelectual que estoy entrando y si entiendo el sistema y cómo esto se está conectando conmigo, no está claro. No quiero entrar en tu representación, no sé, en la medida en la que no importa lo que leamos y podamos representar algo de eso como existente en nosotros, está bien. Incluso lo peor, no importa. No obstante, estamos intentando trabajar con nuestro deseo de recibir, con nuestro corazón, con nuestras relaciones entre nosotros y todo esto nos hace avanzar. Ablanda nuestro corazón, ese es lo que se llama. Entonces, simplemente no puedo entender cómo puedo conectar algo que no se trata de nosotros con... Eso habla, intenta conectarlo. ¿No es esto algo abstracto entonces? No sé, la verdad, no quiero filosofar. En la medida en que conectemos esto con nosotros, yo intentaría. No obstante, estoy trabajando con mí mismo, estoy haciendo algo. De otra manera, lo aprendería como filosofía. Latin 7, adelante. Es una pregunta respecto a lo que usted dijo hace un momento, si se puede aclarar un poco más. Usted dijo, bueno, digamos que tenemos un deseo por queso, café, lo que sea. Después, ¿cómo nosotros restringimos ese deseo? Digamos, un deseo. Después, ¿qué significa dirigirlo hacia la meta? ¿Qué significa poner encima la intención, el masaje? ¿Cómo ponemos ese masaje? Gracias, Rab. עד כמה שאני מסוגל, אני מצמצם פעולה שלי עם החברים רק לפעולות En la medida en que yo pueda y restrinja mi acción con los amigos a solo acciones en las que estoy seguro que puedo otorgar, de acuerdo a mi entendimiento, de acuerdo a mi grado, en la medida en la que yo pueda otorgar hacia ellos, en esa medida yo conecto con la decena, con mis amigos. Y en la medida en que no pueda conectar con ellos, entonces tengo que ser muy cuidadoso hasta que yo aparentemente no me relacione a ellos. Por el contrario, de manera corpórea, eso es lo que necesitamos hacer. La restricción se refiere únicamente a las acciones que podemos hacer dentro de la escena, por la escena. Esas son nuestras básicas acciones espirituales. כן. כן. Sí, sí, correcto. PT 29. PT 29, adelante. Significa que la fase sale de Malhut de la fase anterior solamente cuando atrae la luz. Malhut del superior se convierte en Keter del inferior. Y esto es lo que tenemos que aprender. ¿Cuáles estas acciones significan? Continúa aquí diciendo que porque la luz está organizada de esta forma directa y no al revés. ¿Dónde estás leyendo esto? ¿Dónde estás leyendo? No sé, es parte de la pregunta.
No. ¿Me escucha? Ok, dice aquí, de acuerdo al texto, que Quiero escuchar que está ahí. Dime exactamente dónde está. dice aquí en el ítem 30, Zerampin toma la luz de... El Malhut de Binah se convierte en el primer sustancia de Serampin con el emergimiento de su luz. En esta manera también aprendes que la sustancia de la fase 3 llamada Serampin, Malhut de Binah, es la causa para él. Y ella se convierte en la primera sustancia de Serampin. Lo que significa es que Binah es la inicial Malhut de Binah, la cual es la fase 3. Lo que significa para extender la luz que está relacionada con el Ruach. Y el segundo discernimiento es que después de que él extendió y recibió su luz, su sustancia dejó de ser considerada como Malhut de Binah y recibió la forma de Malhut de Serampin. Sí. שום דבר לא מבין מה שאתה אומר. No entiendo nada de lo que estás diciendo. También tu micrófono no está muy bien. Y ni siquiera lo que dices. Nuevamente y lentamente. Hay aquí en lo que hemos aprendido una relación inversa de luces y vasijas. Y aquí Zerampin inmediatamente recibe la luz de Ruach, por ejemplo. Serampin recibe la luz de Ruach desde Binah. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Cuando Jochma emerge, recibe la luz de Hayá, de Yehidá. Pero entonces no está de acuerdo a la relación inversa de luces y vasijas. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Cómo es que en la primera vejina, en la primera fase, ya recibe de pronto la luz de Yehidá? El amigo ahora explica, ¿por qué es que esta descripción de las luces y vasijas no está de acuerdo a la relación inversa de luces y vasijas? Porque esta es la luz directa, no hay restricción, no hay pantalla, no hay luz que refleja. Todavía está descendiendo desde arriba hacia abajo. Probablemente esa es la pregunta. Yo creo que sí, y creo que debemos ir a las mujeres. Ok, movámonos a las preguntas de las mujeres. Si hay preguntas de mujeres. De PT2 preguntan, ¿por qué es que Balasulam enfatiza vez y tres veces otra vez que la verdadera vasija es la fase 4? Porque es la verdad, porque nada aparte de la fase cuarta, y cuando decimos que hay el deseo de recibir en Keter, Binah, Serampin y en Malhut, estos Malhut individuales están seguros, son una reflexión del Malhut general en todas las Sefirot. ¿Sabes que entró el primer material, la luz que emergió, es la misma luz? Nunca puede estar la misma luz en diferentes lados. La luz que entra y la que sale no es la misma luz. La luz son diferentes y están de acuerdo al grosor de la vasija. Pregunta esa. Cuando preparamos nuestra intención, ¿podemos definir nuestro estado como Malhut? Siempre podemos atribuirnos a nosotros mismos a Malhut y es valioso que hagamos un cálculo en el cual en qué forma estamos en la conexión entre nosotros y hacia el Creador. Esa es la conexión de Malhut y Keter.
¿podemos llamarnos una criatura o todavía es muy temprano para nosotros? La criatura es una que siente que tiene el Creador y que está desconectado del Creador y que quiere restablecer esa conexión en la medida en que el deseo hacia el Creador esté ahí, se puede llamar criatura. Entonces, ¿cómo determinamos el nivel de grosura? El nivel de grosor, no estamos hablando acerca de eso todavía, pero podríamos observarlo solo de acuerdo en el choque entre nosotros. Esta condición de que el Creador está detrás de cada amigo, en la medida en la que tenga dificultad en adherirme a cada amigo, me muestra la medida de mi grosor. En Moscú 18. ¿De dónde llega la innovación en cada paso? ¿De dónde aparece nueva luz si aún estamos en el Malhut de la fase anterior? Malhut del grado previo contiene todo lo que está en el próximo grado. Cuando estamos hablando de un grado específico, estamos hablando de la fuerza potencial en ese grado que se va a desarrollar entre nosotros en los grados inferiores. Esto es donde la luz general brilla en nosotros de manera general. Nosotros obtenemos la luz y la sefirot en el logro del Creador. En ítem 30 dice que el superior extrae luz para inferior. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo aquí de verdad? En el grado superior hay una preparación para el inferior y en el grado inferior tiene que haber en nuestro trabajo una preparación para el alcance de un grado superior, en el alcance del Creador. Gracias a nuestras mujeres. Y vamos a continuar. Veo que en la primera parte de nuestra lección, como estamos empezando a descubrir en este artículo la entrega de la Torah, la medida en la medida en que Banat Sulam penetra y que esconde muchas condiciones, muchas leyes, en la medida en que todo está ahí. No se llama la entrega de la Torah por sí. Él realmente está entregando toda la fuerza superior en una explicación en lo que parece para nosotros un artículo para principiantes, pero está todo ahí. Y estoy muy feliz de que hoy tengo este sentimiento y este impulso, este deseo de abrirlo más para todos. Adelante, Oren. Anuncios antes de terminar sobre el horario del día. A las 10 tenemos el programa El Mundo con el Dr. Michael Leitman hasta las 10:30. El tema de hoy es las berajot, las bendiciones. Y después viene estados espirituales con el Rab. El tema será el camino. Together we can hear. Through the fire we will find a place above the fear. A melody in every heart is waiting to be heard. We will sing with one desire, His song will fill the world. Sobre un mar de odio hoy luchamos por el bien. Nos abrazaremos ya
la ola va a llegar. Un lejano faro está brillando sin cesar. Toda nuestra transgresión cubrimos con amor. השחר מאחר בינינו את הרעים, מעורר את השחר, מעורר את השחר, והאור יאיר בין השמרים. Раскрывшееся зло станет вдруг добром, как заполнить пустоту вечным естеством, как из сплочения сердец вырвется мольба, все прегрешения покрыв любовью навсегда. השחר מעורר את השחר מאחר